Perdón por el retraso, perdón. Es que tenemos tanto éxito que no hay donde estacionar, ¿verdad? Perdón por el retraso. Precisamente hoy, perdón por el retraso, porque nos proponemos considerar la prehistoria del hombre más puntual del mundo, de aquel que fue anunciado, de aquel que tenía que venir y que llegó en el milenio y en el siglo y en el año anunciados, en el lugar previsto y según circunstancias predeterminadas. Eso no ha ocurrido no ya con ningún otro maestro, sino con ningún otro humano. De algunos sabemos, de Alejandro, por ejemplo, que se conocía su horóscopo desde antes de su concepción y que algunas partes de su biografía correspondieron realmente a lo que habían predicho las sibilas y los profetas de la gentilidad. Pero de nadie más que de Cristo, de Jesús de Nazaret, podemos considerar un retrato hablado, configurado con anterioridad y con una anterioridad muy remota. Para algunos de nosotros, Jesús es el que vino, y para algunos de esos algunos de nosotros es el que vino a iluminar nuestras vidas, a dar una orientación, una meta a nuestras existencias, un sentido a nuestra historia personal. Pero para muchas generaciones, Jesús no fue el que vino, sino el que había de venir. Con cierta sabiduría en Occidente hemos dividido la historia en esas dos partes, antes y después de Jesús, antes y después de Cristo. Y aquellos que lo presintieron, que contemplaron su figura proféticamente, creyeron en él, tanto o más cuanto pueden creer aquellos que coincidieron geográfica y cronológicamente con él y pudieron oír sus palabras y ver sus obras, tanto o más cuanto podamos creer nosotros, ya muy enriquecidos con tantos hechos. ¿Qué más hubieran querido los apóstoles, o los discípulos de los apóstoles, o los cristianos de primera, segunda y tercera generación, sino saber con certeza que aquel en el cual ellos creían tendría verdaderamente una trascendencia en la historia, dejaría realmente una huella en el mundo, dejaría un grupo que proliferaría, que se multiplicaría, que proclamaría el recuerdo de su vida, de su obra y de su mensaje a través de los siglos y de las geografías todas. ¿Qué más hubieran querido ellos
que eso que nosotros sabemos para confirmar su fe. Saber que Jesús realmente ha trascendido. Ahora ya es muy fácil creer en Él. 2000 años de historia abonan su doctrina como la más sublime que entre nosotros se ha proclamado. Todavía no integralmente practicada, pero sí como aquella que contiene los elementos más profundos, los más amplios y los más altos que pueda contener cualquier filosofía o cualquier religión o cualquier mitología. Y hoy trataremos de aquellos que vivieron antes de Él y de uno o de otro modo lo presintieron o lo previeron, e incluso por dotes especiales, por carismas con los que se hallaban enriquecidos, pudieron asistir a alguna escena de Jesús, aunque el tiempo era una dificultad que se hallaba de por medio, pero salvaron la distancia del tiempo y pudieron asistir a momentos de la vida de Jesús y oír palabras de Jesús. No sé si esta noche hablará el crédulo o el incrédulo o el creyente, pero los datos irrefutables son estos. Podemos o no estar de acuerdo en su interpretación, pero he ahí los datos. Lo más antiguo que conocemos respecto a aspiraciones de la humanidad a trascender después de la muerte, al deseo que experimenta el yo a persistir después del fenómeno de la desencarnación, lo más antiguo que documentalmente nos queda al respecto, pues son elementos hindúes. El animismo, la reencarnación. Desde que el humano entierra a sus muertos, cosa que no hace ningún otro ser vivo, demuestra con ello una preocupación por lo que pueda seguirle ocurriendo a aquel que ya no está visiblemente entre nosotros. El enterrar a los muertos no es solamente una señal de veneración o de respeto, sino también una señal de fe, como que se está cuidando lo que ha quedado de alguien que ya no está allá, pero es lo que más nos ha quedado aquí. Y eso se cuida en homenaje, veneración, respeto a aquel o aquella que, ilesos del fenómeno de la muerte, han trascendido y persisten en alguna otra dimensión. Si no quieren ustedes hablar de religión, hablemos de metafísica. Tiene que subsistir el actor, aunque haya terminado la obra. Fue comedia, fue tragedia, seguramente fue tragicomedia. Cae el telón, muere la obra en la última de sus representaciones, muere el personaje, quedará el recuerdo imborrable de la magistralidad con que fue interpretado, pero el personaje muere, aunque será recordado por muchos admiradores, pero persiste